Otra vez. Listo. Muy bien, y hasta ahora en Marandúa Noticias nos acompaña el médico cirujano, filósofo y ambientalista colombiano, el doctor Camilo Prieto. Doctor, muy buenos días. Bienvenido a Marandúa y gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarlos. Buenos días. Bueno, pues hablemos, doctor, de este plan de vacunación que el gobierno ha planteado para hacerle frente a esta lucha contra la COVID-19. Usted ha seguido muy de cerca pues cada uno de esos avances que se tienen con las vacunas. ¿Qué piensa de este plan? Bueno, lo primero es que hay que dividir la estrategia de vacunación en dos grandes conceptos. Uno es el plan de vacunación y el otro es toda la estrategia operativa que va a determinar ya cantidades, tiempos, son asuntos distintos, ¿no? Más de trabajo en el territorio. Esto sin duda implica un desafío sin precedentes para el sistema de salud en Colombia por el orden de magnitud del que estamos hablando. Si la meta de vacunación, como lo ha manifestado el Gobierno Nacional para este año 2021, es alrededor de 34.2 millones de personas, esto implica un desafío de recursos, un desafío logístico que pone a prueba las capacidades del sistema de salud. Dentro de los cálculos que nosotros hemos hecho, pues hemos corrido dos posibilidades, pero para no hacerles tan larga esa explicación, les puedo decir que lo que debe hacer todo el sistema de salud para cumplir esa meta es vacunar alrededor de administrar, perdón, entre 177.000 dosis a 200.000 dosis diarias, lo cual implica un desafío muy importante. Otro punto interesante dentro de toda esta discusión tiene que ver con las cláusulas de confidencialidad, que en estos días pues han desatado mucha polémica, ¿no? Pero hay que reiterarle a la audiencia de Marandú Estéreo que esto no es un asunto exclusivo de Colombia, es un problema global. O sea, no hay ningún país del planeta que no haya hecho esta compra sin cláusulas, sin acuerdo de confidencialidad. Y aquí es donde vemos, evidentemente, un abuso de posición dominante de las farmacéuticas en el mercado de la salud global. Y esto genera muchos cuestionamientos, ¿no? Porque es como si ellos lanzaran una frase y dicen, bueno, o me compra la vacuna así o no se la vendo. Y ahí uno ve cómo algunos países han salido castigados por demorarse en firmar una de estas cláusulas. Por ejemplo, eso le pasó a Perú y lo pusieron casi de últimas en la lista. Y esto nos pone a pensar, ¿no? Nos deja muchos cuestionamientos éticos, porque es la primera vez en la historia de la humanidad que la farmacoeconomía moderna, eso quiere decir con todas estas tecnologías de ingeniería genética y empresas que están valoradas en el mercado bursátil, que negocian en el mercado de bolsa, por primera vez responden a una pandemia bajo esos criterios. Pues ver que esa es la respuesta, pues le genera a uno muchos cuestionamientos a futuro de lo que va a ser la economía de la salud durante el siglo XXI. Doctor, preocupa el tema de la logística en departamentos lejanos como pues el Guaviare, pero seguramente habrá otros donde las condiciones del territorio son más difíciles en el mantenimiento digamos, del frío, de la refrigeración de algunas de las vacunas, sobre todo pues porque algunas de las que ya se están negociando con el gobierno nacional, pues sabemos que necesitan ciertos requerimientos. ¿Usted cómo ve esa logística para este tipo de territorios? Bueno, ya por experiencia personal, por trabajo de campo y por las visitas que hemos hecho al Guaviare, de hecho, hace más o menos unos 3 meses, estuve la última vez en Guaviare llevando equipos de protección y en los departamentos vecinos, uno se da cuenta que la dificultad del acceso es importante. Entonces, estamos hablando de regiones del país, por ejemplo, no solamente Guaviare, pensemos en Guainía, pensemos en Bichada, que son departamentos que se comunican principalmente por vía fluvial. Entonces ahí viene un primer desafío, que lo experimentamos con las muestras. Fíjense cuánto se demora una muestra en ir y venir Sí. desde San José de Guaviare y de diferentes municipios para tener un diagnóstico molecular. Ahora imaginémonos lo que esto implica con las vacunas. No quiere decir que no se va a poder hacer, no quiero dar ese precedente, sino pensar en la dificultad que eso implica. Ya que citas el ejemplo de las diferentes vacunas, centrémonos en el caso de la vacuna de Pfizer, la cual necesita ultracongeladores. Estamos hablando de una temperatura de menos 70 grados centígrados. Esto, ¿qué requiere? Pues una cadena de frío que parte no desde acá, sino desde la central de Pfizer en Europa, a traerla hasta acá, distribuirla a los diferentes territorios del país. Y esto demanda una operación de muchísima
complejidad y de muchísimo cuidado y de mucho compromiso de los entes territoriales para poderlo sacar adelante. Sí, señor. Bueno, hablando del tema de la reinfección, un concepto era la inmunidad. Para los que ya hemos tenido la Ujú. enfermedad, la hemos superado. Se hablaba inicialmente de una inmunidad de 3, 4 meses. ¿Qué tanto se ha avanzado y se ha de pronto analizado esa inmunidad? Porque incluso cuando se anunció el plan de vacunación por el gobierno nacional, se había dicho que los que ya habíamos tenido la enfermedad no estábamos incluidos en ese plan. Sí, eso último que acabas de decir es cierto. Los pacientes que ya han tenido infecciones, que han superado el cuadro, que han sido diagnosticados con COVID y que han salido adelante, no están incluidos como una prioridad. Y es porque tiene todo el sentido de pensar que ya hay una inmunidad frente a la enfermedad. Aquí hay que caracterizar varias cosas. Lo primero es que sí existe posibilidad de reinfección. Es raro, no es frecuente, además porque diagnosticar una reinfección no es fácil. Diagnosticar una reinfección implica que una persona haya tenido prueba positiva, que haya superado los síntomas, que haya tenido luego prueba negativa, eso es fundamental, y que después haya vuelto a tener prueba positiva. Y para hacer esto hay que hacer un seguimiento y un rastreo adecuado porque se puede confundir con enfermedad crónica. O sea, hay personas que pueden tener defensas bajas, condiciones conocidas como inmunosupresión, eh, que no logran superar rápidamente la enfermedad y desarrollan la enfermedad de COVID durante meses. Son casos, no son casos tan frecuentes, pero ocurren. Insisto, particularmente en las personas que tienen esos problemas de inmunosupresión, las defensas muy bajas, puede ocurrir. Sí. Entonces se puede confundir esa enfermedad crónica con una reinfección. Ahora, entonces uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué sentido tiene crear una vacuna en una enfermedad que se puede generar esa reinfección, ¿no? Sí, claro. Y eso es un problema que la ciencia está investigando. Pero lo que nos ha ido mostrando la evidencia es que si comparamos la presencia y la ausencia de la vacuna, se van a poder salvar muchas más vidas con el uso de la vacuna. Y quiero dejarle esto también presente a la audiencia. La vacuna para COVID-19 no impide la transmisión, de eso no hay evidencia, de ninguna vacuna que pueda impedir la transmisión. Entonces, ¿para qué sirve? Porque hasta el momento lo que se ha ido viendo es que reduce la posibilidad de cuadros sintomáticos graves. ¿Y esto en qué se traduce? En menos muertes. Diciéndolo de otra manera, las vacunas de COVID-19 sirven para que mueran menos personas, no para que se enfermen menos personas. Son dos conceptos distintos. Y lo otro relevante también decir de las vacunas es que se han hecho a través de tecnologías muy seguras, a través de tecnologías que han sido probadas para otras enfermedades. Y también una de las dudas que a veces surgen, esta vacuna, ¿por qué sale la vacuna tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué para otras enfermedades ha sido tan complicado? Cuando se compara, por ejemplo, con el VIH, de la cual pues ya hay en este momento un avance en un prototipo de vacuna fase 3 que lleva 10 años esa investigación, Sí. comparada con la de COVID-19 que no lleva ni un año. Hay que tener presente que el virus del VIH, por ejemplo, es mucho más complejo, muchísimo más complejo. Es un retrovirus, es otro tipo de virus. Y el otro asunto es que sobre coronavirus ya se viene investigando desde hace mucho tiempo. Este es un tipo de coronavirus, pero dentro de los coronavirus ya vienen investigaciones desde hace años y lo que se ha hecho ha sido aprovechar esas investigaciones sobre otro tipo de coronavirus como el del SARS y del MERS, que han permitido que evolucione prontamente estas plataformas tecnológicas. Obvio que no tenemos las certezas de por cuánto tiempo dura esa inmunidad. Es imposible que en este momento se arriesgue a decirlo. Creo que pues cae en un error porque no tenemos las certezas. Hay estudios que nos hablan que la inmunidad puede durar de 3 meses, 6 meses. Estuve revisando hace poco, por ejemplo, un estudio que se hizo en profesionales de la salud y se habla que mmm, no se conoce bien la razón, pero los profesionales de la salud, tal vez por lo que estamos expuestos constantemente a tantos gérmenes, uno, tenemos menor tasa de letalidad, aunque haya mayor riesgo de exposición. Y lo otro es que pareciera que la inmunidad dura un poco más, como 6 meses a 8 meses. Pero insisto, esto todavía es materia de investigación y es algo de lo que constantemente todavía estamos aprendiendo. Resumiría esta respuesta, que sé que estuvo un poco larga, pero creo que es importante hacer esas Sí, sí. apreciaciones, en que vale la pena vacunarse para disminuir la posibilidad de morir. Ese es el mensaje central.
Gracias, doctor. Importante ese mensaje. Y a propósito de esas variantes que usted mencionaba, de esas, se había mal llamado mutaciones. ¿Es una mutación, es una variante? ¿Cuál es el término apropiado? Pero además, ¿en qué Ujú. consiste este nuevo coronavirus que viene desde el Reino Unido? Bueno, partamos de lo siguiente. Las mutaciones o cambios en los genes, en los genes o en la composición más bien, del material genético de los virus, cambia con frecuencia. Eso es súper frecuente, o sea, no es una novedad. Entre más circulan los virus, tienen más posibilidad de mutar. Mutación no es sinónimo ni de peligrosidad, ni de que el virus fijo se vaya a transmitir más rápido. No. De hecho, a veces las mutaciones pueden llevar a que los virus sean menos exitosos. Pero obviamente las variantes que sobreviven, las variantes son producto de esas mutaciones. ¿Sí? O sea, sí podemos hablar de mutación y podemos hablar que esas mutaciones en los virus generan variantes. Lo que es un error frecuente es que la gente termina hablando de cepas, ¿no? Eso es un término muy coloquial que se utiliza para hablar de estos virus, pero no es un término apropiado. ¿No? Es que el término que se ajusta más a la realidad es que son variantes, insisto, que son altamente frecuentes. No solamente tenemos variantes del Reino Unido, hay variantes de Sudáfrica, hay variantes de diferentes países, muchas, incluso también en Colombia, ténganlo por seguro que tenemos variantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas variantes, así como resultan menos exitosas, hay unas variantes que resultan más exitosas que otras. Lo que hasta ahora se sabe es que pareciera, insisto en esa palabra, pareciera, porque esto todavía se está estudiando, es que la variante del Reino Unido, así como otras variantes, pueden tener una mayor capacidad para transmitir la enfermedad, para contagios, para fomentar, son más exitosas para contagiar, lo que no implica que esa variante sea más letal y más peligrosa. Pero, ojo con esto que voy a decir, cuando una variante es más exitosa en su transmisión a lo largo del tiempo, sí termina generando más muertos. ¿Por qué? Porque como se contagian más personas, hay más personas que necesitan al tiempo, simultáneamente, ir al médico, ir a los servicios de urgencias, necesitan más personas al tiempo ir a la UCI, entonces saturan más rápidamente las UCIs. Claro. De tal manera que en el tiempo sí termina siendo muy riesgoso para los sistemas de salud variables que sean altamente transmisibles. Que es, Pero sí, dale, que es pregunta. parte también de lo que estamos viendo con esta segunda ola o este segundo pico en el país, ¿no? De cierta manera lo que se quiere evitar es justamente ese colapso que se había advertido, que se había Ujú. evitado en principio. Sí, ahí hay que tener esto presente. Y es que uno puede pensar, claro, que las cepas, hay cepas, cepas no, insisto, y lo dejo entre comillas, ¿Variantes? exactamente, no cepas sino variantes, que tengan mayor capacidad de transmitir, ¿no es Sí. cierto? Que tengan mayor éxito en transmitirse. Pero hay otras posibilidades que no dependen de la genética de los virus, sino del comportamiento humano para aumentar el éxito de la transmisión de los virus. Sí. Y lo que se ha visto en estas, bueno, llamémoslo así, segundas olas o segundos picos en Europa y Asia, es que lo que lo ha facilitado y lo ha potenciado son las reuniones familiares. Porque, ¿qué pasa? Que la gente cuando se ve con las familias, en las reuniones ahora de fin de año o en los encuentros, en las comidas, la gente se relaja, se baja el tapabocas, comparte, tiene conversaciones, se ríe y entonces toma unos traguitos y se desinhibe y se relaja aún más. Y esa sensación de seguridad que puede dar estar con los familiares hace que las transmisiones se aumenten y se genera algo que se llaman circuitos de contagio. Y es algo que ha permitido que se han disparado los casos, insisto, en Europa y Asia. Y no es una coincidencia sin más que preciso ahora, después de diciembre y después de todos estos eventos de aglomeraciones y de reuniones familiares, es cuando hemos visto cómo se ha disparado la curva de contagios en nuestro país, en diferentes regiones del país. Fíjense, por ejemplo, que uno podría decir, bueno, Guaviare, no, Guaviare puede estar tranquilo porque ahorita la cosa está, pero piensen en el momento en el que nuevamente se abra el turismo completamente hacia el departamento. Ojalá Sí. los habitantes de Guaviare aprovechen estos momentos para prepararse de la mejor manera para controlar los contagios. Y esa manera de protegerse no es llenar el departamento de tapetes desinfectantes, ni de máquinas para fumigar las personas, ni de termómetros de temperatura. No, no, esencialmente no es eso.
sino insistir vehementemente en el uso de los tapabocas, en el lavado de manos y en mantener circulación de aire en las casas y en las oficinas. ¿Cuál es el riesgo que pueden tener en la ciudad, por ejemplo en San José de Guaviare y en otros municipios? Es decir, ay no, venga, está haciendo mucho calor, cerremos esto, pongamos el aire acondicionado a full y con eso vamos a poder controlar la temperatura. Pues eso es un riesgo, porque eso genera una concentración de CO2, genera digamos que una disminución de la calidad del aire que las personas están respirando en ese momento Sí. y disminuye también la cantidad de aire fresco que se está respirando. Y esto sí tiene evidencia que aumenta la transmisión del virus. Entonces, siento que hay que aprovechar este momento, que a diferencia, por ejemplo, lo que puede estar viviendo el Guaviare, lo que estamos viviendo en Bogotá, o lo que está viviendo en Medellín, o lo que se está viviendo en el Chocó, es de aprovechar para prepararse aún más, porque esto no va a cambiar en el 2021. Es clarísimo que no. Ni la inmunidad que se espera para controlar la pandemia se va a alcanzar en el 2021. ¿Hasta Entonces, cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos con tapabocas? eso no lo sabemos, no lo sabemos. Quisiera tener esa respuesta, pero no me atrevería a decir. Lo que sí me atrevo a decirles es que en el 2021 no vamos a dejar de usar. Eso sí me atrevo a decir. El Me atrevo a 2021 decirlo seguiremos con estos sí. tapabocas. O sea, si el próximo enero volvemos a tener una entrevista en el 2022, seguramente va a ser, oye, bueno, ¿y cómo nos fue esta vez con el uso del tapabocas? Porque Ok. yo no creo que eso se vaya a suspender, porque hasta ahora es una de las herramientas más poderosas que tenemos para controlar la transmisión. Si ustedes se dan cuenta, esto no se reduce a medicamentos profilácticos, sino a elementos esenciales que siguen siendo el lavado de manos, el uso del tapabocas, reducir los contactos estrechos, que es la otra parte clave, y mejorar la circulación del aire fresco en las casas y las oficinas. Y de cierta Esos son manera, los... sí, 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 y de ¿Perdón? cierta manera nosotros vamos como atrás, digamos, nuestra referencia es lo que pasa en China, lo que pasa en Europa, lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasó en España, y nosotros vamos como atrás, atrás, y lo que vemos es que allá todavía las cosas no están tranquilas, todavía No. no mejoran, y se dieron en las largas y abrieron y flexibilizaron, y otra vez están en grave situación con todo el tema de contagio. Sí, Entonces, de cierta manera, sí, acá en Colombia decimos, estamos todavía a mitad de camino. sí, porque incluso China, por ejemplo, esta semana acaba de decretar, la semana pasada, perdón, decretó un confinamiento para nuevamente una región de 10 Sí, millones de personas en China. sí, sí, sí. Y eso que ellos lo han podido controlar con muchas estrategias pues, que ya han probado en otros brotes grandes. Lo que pasa es que nosotros en Colombia no estamos acostumbrados a eso, a ese tipo. Nosotros acá, claro, tenemos brotes, hemos tenido brotes y seguiremos teniendo brotes de enfermedades tropicales y enfermedades virales, sí, el Zika, chikungunya, todo esto va a seguir seguramente teniendo brotes, pero son brotes muy determinados por la región geográfica, por condiciones ambientales muy limitadas, a diferencia del coronavirus que puede estar en cualquier piso térmico y en cualquier región del planeta. Entonces acá como no tenemos esa experiencia, y la última experiencia que tuvimos grande, fuerte, de un brote epidémico, Sí, se nos perdió. eso tan reciente, pues esa habitualidad nos parece extraña, ¿sí? Que de pronto en Asia, no sé, en Japón, en China, a la gente le digan, tiene que usar tapabocas. Ah, bueno, listo, otra vez lo usamos. Ya, o sea, es algo recurrente. Para nosotros, pues es una novedad, ¿no? Que para muchas personas resulta agobiante y uno entiende cuando la gente no está acostumbrada a usar tapabocas. Entonces la gente cree que, y erróneamente, y también lo aclaro, que se va a asfixiar, que no va a poder respirar. Yo siempre le digo a las personas cuando afirman esto, mire, piensen que nosotros como cirujanos llevamos décadas, si no siglos, utilizando tapabocas. Yo particularmente utilizo hace más de 20 años tapabocas 8 o 10 horas al día y eso no me ha matado ni me ha enfermado, todo lo contrario, me ha protegido de la transmisión de muchas enfermedades. Sí, doctor, pasemos al tema ambiental, que usted también es un abanderado de la defensa del medio ambiente y recientemente usted me comentaba, se ha establecido esa relación entre esa deforestación, que lamentablemente el Guaviare pues ocupa los primeros lugares en Colombia, y la ocurrencia de pandemias. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a darles algunos datos que ojalá los anoten, los tengan presentes y se los aprendan. El primero de ellos, porque es que es impresionante, es que el 70% de las enfermedades infecciosas en los seres Sí, humanos provienen de los animales, es decir, son enfermedades zoonóticas.
Y cuando miramos brotes, por ejemplo, brote del MERS, que es otro coronavirus en el Medio Oriente, se produjo por los camellos. Brotes, también, por ejemplo, el SARS en México, por aves, hemos tenido gripe porcina, ¿sí? Sí. Y así muchas otras enfermedades que han saltado de una especie a los humanos. Eso se llama salto interespecie. Y es lo que en este momento es más aceptado precisamente con este tipo de coronavirus. ¿Qué es lo que ha ido mostrando la ciencia? ¿Qué es lo que ha ido mostrando la evidencia? Todo apunta a que, por ejemplo, la pandemia actual la pudo haber disparado la deforestación y el tráfico de fauna. ¿Por qué razón? Porque a medida que avanzan los grupos humanos hacia el interior de los bosques y empieza a colonizar terreno donde antes vivía solamente fauna silvestre, los humanos entramos en contacto con tipos de virus que no conocíamos y que solo habitaban en los animales y que de pronto no causan enfermedades en los animales, pero sí en los seres humanos. Y esto no ocurre solamente con los virus, también ocurre con los parásitos. Ya hay evidencia, sobre todo en África, Brasil, donde se muestra con contundencia cómo las áreas de deforestación están ligadas a brotes de malaria. Y no solamente es que estemos aniquilando los bosques, lo cual posiblemente sea la mayor tragedia ambiental que tiene nuestro país. El problema más importante que tiene Colombia en términos ambientales no es solamente la producción de energía, no es solamente pensar en el tema del fracking y tantos otros que sin duda son relevantes, sino es la deforestación. No solamente por la alteración que genera en la posibilidad que tiene la naturaleza de capturar carbono y de mantener los ciclos del carbono de manera correcta, y lo que esto implica sobre la temperatura del planeta, sino porque lleva a una pérdida de la biodiversidad. Y es una pérdida irreversible, porque nunca un bosque así sea restaurado vuelve a ser lo que en algún momento fue. ¿Y en qué estamos transformando esos bosques? En áreas para pastizales, prioritariamente, o sea, para ganadería, para agricultura ilícita en muchos lugares, no solamente para cultivos de coca o amapola, sino para otro tipo de agricultura, para cultivos de palma y para tantos otros, ¿no? Vemos como incluso hay páramos en Colombia que se aniquilan para hacer cultivos de cebolla, que también son cultivos ilícitos que se hacen en los páramos. Entonces aquí vemos cómo ese gran problema que tiene Colombia y que por ahora avanza sin ningún tipo de freno, como lo es la deforestación, termina conectándose con la salud pública. Entonces, yo sé que es mucho más fácil creer en teorías de conspiración. Y que inventaron Eh, el virus en un laboratorio. sí, es más fácil, es más tranquilizante para la mayoría de los habitantes del planeta decir, no, esto fue culpa de un grupo de tipos que se pusieron de acuerdo para fregar al resto de la humanidad. Es más fácil creer eso Sí, que sí. decir, esto es responsabilidad de todos. ¿Sí? Es pensar, oiga, esto ocurrió en China, pero hubiera podido pasar en Colombia. ¿Qué tal que la pandemia hubiera iniciado en Colombia? Que el punto cero no hubiera sido China, hubiera sido Colombia. ¿Pudiera pasar? Claro. Es más, puede pasar que dentro de este siglo ocurren más pandemias, pero por supuesto que sí, pero por supuesto que puede ocurrir, porque la causa que generan estos brotes epidémicos y pandémicos sigue vigente y es ese avance desenfrenado de los seres humanos sobre la naturaleza. La economía humana se alimenta de naturaleza. La generación de energía de la humanidad se alimenta quemando la naturaleza. Entonces, mientras sigamos estableciendo esa perversa ecuación, las pandemias, las epidemias van a estar a la orden del día. Y insisto en esto, no creer en esas teorías de conspiración y más bien pensar en las otras posibles causas que nos implican a todos, tal vez no sean las más cómodas, pero sí pueden resultar ser las más responsables. Doctor, con todo este panorama que usted nos ha expuesto, finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros, los habitantes del departamento del Guaviare? Aquí nosotros decimos, no, acá, ¿qué aporte podemos hacer a toda esta situación que usted le ha dicho, incluso el medio ambiente relacionado con todo este tema de pandemia? Bien, pensemos en algunos elementos. Lo primero es no afrontar, voy a ir por uno primero, no afrontar esta situación con un miedo instintivo.
El miedo instintivo nos lleva a ser egoístas, nos lleva a sentir pánico, nos lleva a negar los hechos, ¿no? Cuando uno siente miedo, lo primero que hace es como negar. No, no, yo no quiero esto, yo no quiero esto, para mí esto no existe, esto no existe, esto es mentira. A eso nos puede llevar el miedo. De hecho, quiero recomendarles un libro, leí hace poco, me encantó, se llama La monarquía del miedo. Es de una filósofa norteamericana que se llama Martha Nussbaum. Es sencillo de leer, es un libro fascinante y le ayuda a uno a recrear esta idea de lo que implica el miedo. Entonces, claro, decimos, ¿y entonces qué hacemos si no usamos el miedo? Pues bueno, hay otro tipo de miedo, es un concepto de miedo que me encanta, es el miedo transicional. Ese miedo transicional lo exploraba mucho Martin Luther King, este líder tan importante que tuvo el mundo, no solamente Estados Unidos, sino el mundo, en torno al establecimiento de los derechos para los afrodescendientes, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial, insisto. Y él hablaba mucho de los derechos, del miedo transicional, y es cómo transformas ese miedo en creatividad, en acción, y es pasar de estar en un estado de temor a un estado de alerta. Sí. Fíjense esto, es como si nosotros como médicos vamos a atender un paro, una persona está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ustedes se imaginan que los médicos solo sintiéramos miedo? Obvio, la primera vez que uno ve a Se una persona en un paro, paralizan. créanme que lo que siente es miedo. Sí, sí, Créanme que lo que siente es miedo. Eso es lo primero que uno, o sea, cuando uno está estudiante, por ejemplo, uno queda inmóvil, se los voy a decir. La primera vez que uno ve eso en su vida, tengo sí. que decirlo realmente. A uno le tienen que decir qué hacer. Pero entonces, claro, a medida que uno va madurando profesionalmente y en todas las áreas de la medicina, de la salud, uno dice, no, esto no es de miedo, esto es de alerta. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el protocolo? Esto es lo que hay que hacer. Ta, ta, ta. Tú haces esto, yo hago esto, trabajo en equipo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí el miedo ya no es ese miedo instintivo, sino es un miedo transicional, es decir, que te lleva a la acción, te lleva a la creatividad, te lleva a la prevención y al trabajo en equipo. Entonces, lo primero es eso, cambiar esa sensación de negación y de que esto no existe por, hey, esto es real, las personas están muriendo. Y, y adicionalmente, fíjense que cuando uno ya ha tenido familiares que han muerto, cuando ha tenido pacientes conocidos que han muerto por la enfermedad, eso se hace más patente, más cercano. Entonces, yo lo que les sugeriría también, como segundo punto, es no esperen a vivir una tragedia en su familia o una tragedia cercana para tomar acción, sino más bien pensemos en las experiencias que han tenido o que hemos tenido el resto de las personas para tener cambios en nuestras actitudes cotidianas. Y esos cambios que implican, ahí voy con el tercer punto, fíjense que el primero que mencioné fue el tema del miedo, el segundo, este de la experiencia frente a la muerte, y el tercero tiene que ver con los cambios en las actitudes cotidianas. Y esos cambios implican responsabilidad en las decisiones individuales. No simplemente pensar que sean los gobiernos municipales, departamentales o nacionales los que tengan que tomar decisiones, sino comprender que aquí cada uno de nosotros es un agente de cuidado. Y el autocuidado termina siendo sinónimo de respeto y de protección de las otras personas. Y aquí voy a otro punto, y es recomendaciones unas recomendaciones muy determinadas, muy demarcadas de qué podemos hacer cada uno de nosotros en sus actitudes. Lo primero, insisto, en el tema del uso del tapabocas. Sería deseable, también pensando en términos ambientales, que si ustedes no están enfermos, no utilicen tapabocas desechables, sino puedan utilizar tapabocas reutilizables con el fin de disminuir el impacto ambiental de esas acciones, porque a veces protegernos termina lesionando el planeta. Y los tapabocas desechables definitivamente son mejores o están mejor indicados, perdón, para el personal sanitario y para personas que estén enfermas. Entonces, esa es una recomendación importante. Lo otro, insisto, lo de mantener las ventanas abiertas en los hogares, en las oficinas, para que mejore la calidad del aire y disminuyamos la transmisibilidad. El tercer punto, en este paréntesis que estoy haciendo de recomendaciones para cada uno, es disminuir o llevar a la mínima expresión, ojalá anular las reuniones familiares, y si lo van a hacer, si van a reunir con personas no convivientes, recuerden que deben usar el tapabocas. Y el otro punto, lavado de manos con frecuencia con agua y jabón. Eso está demostrado que inactiva el virus. Y otro elemento para tener presente es que no hay que seguir creyendo que los plásticos de único uso son la mejor estrategia contra la pandemia. Existe esa falsa creencia que todo hay que plastificar. Las verduras, entonces hay que plastificarlas, la comida, que todo hay que envolverlo en plástico para protegernos.
Y eso es un error conceptual, es una falsa sensación de seguridad. eh, y definitivamente por ahí no es la cosa. Y eso lo que está haciendo es terminando por detonar un mayor impacto ambiental. Entonces, más bien, las herramientas poderosas están concentrándose en ese autocuidado y respeto por las otras personas. Usted mencionaba el agua y jabón, solamente precisar, tiene que ser con jabón, porque a veces yo veo que la gente se lava así del afán ya, como que ya uno tiene pereza de lavarse tanto las manos y es agüita nomás, tiene que ser con agua y jabón. Sí, tiene que ser con agua y jabón, por supuesto. O sea, es clave, por ejemplo, hay una cosa que suena tonta, pero es importante resaltar. Si el jabón no te hace espuma, no funcionó. Entonces uno puede abrir un poquito el agua, simplemente abre un poquito el agua, se humedece las manos, después se pone el jabón. Cuando el jabón entra en contacto con el agua se activa. Entonces, al frotar las manos, frotar los dedos, los espacios entre los dedos, eso hace que el jabón se active. Entonces, esa espuma es la que termina, así como el jabón se activa, inactiva al virus. Y después, pues te puedes limpiar las manos. Obviamente después hay que secarlas, ¿no? Porque Claro. otro error frecuente es dejarlas húmedas y andar con las manos húmedas por todo lado, pues con la humedad, pues cualquier cosa se Sacudiendo. te, o sea, cualquier cosa se te va a adherir en las manos. Entonces, Ok. por eso también es importante secarlas bien. Y cuando no se tenga acceso al agua y el jabón, pues el gel antiséptico, pues es una medida interesante. Fíjense que nunca hablé aquí ni de tapetes desinfectantes que son interesantes, no por la pandemia, sino porque nos ayudan a ser mucho más limpios al ingreso a nuestros hogares, a disminuir la posibilidad de que ingresen huevos de parásitos, en fin, otro tipo de cosas, pero no especialmente por la pandemia. En eso quiero ser Ok, sí. enfático. Pues doctor, tenemos tantos temas para hablar porque usted definitivamente es un entrevistado muy interesante. El tema de las amenazas a los líderes ambientales, otro tema que también aquí en la región nos tiene Muy doloroso, preocupados sí. y sobre todo porque pues las autoridades están advirtiendo que ha venido en aumento esas amenazas a los líderes, sobre todo en el último año. Tantos temas que más adelante, si Dios quiere, en otra oportunidad estaremos tratando, pero de verdad queremos agradecerle este espacio aquí en Marandúa Noticias. Nosotros estamos muy pendientes y nos gustan este tipo de espacios para generar en nuestra audiencia eso, educación, información real, de fuentes confiables y sobre todo pues autoridades en la materia como lo es usted. Por eso muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y pues ahí seguimos en contacto. También los invito a seguirme en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter me encuentran como Camilo Prieto Val, para que ahí podamos seguir interactuando y respondiendo algunas preguntas. Que tengan un feliz día y seguimos en tus pendientes. Mil gracias. Gracias a usted, doctor.